Creo que podemos empezar. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes, que sean bienvenidos en nombre de Barra Mexicana de Abogados, capítulo Nuevo León. Me da muchísimo gusto saludar a todos ustedes y sobre todo agradezco al profesor Everardo Elizondo Almaguer por acompañarnos y darnos esta charla el día de hoy. Como ustedes todos saben, el profesor Everardo es líder académico y profesor de la EGADA Business School y es ex subgobernador del Banco de México. El tema de hoy es sobre la inflación. Yo creo que diariamente podemos ver las noticias. La inflación no nada más concierne a México, sino prácticamente todo el mundo en términos generales. Obviamente el profesor Everardo nos va a explicar eso en mayores detalles. Agradezco de nuevo, profesor Everardo, por acompañarnos el día de hoy. Y ahora sí, le agradezco también a Marcelo González Jiménez, quien se encargó de la organización de este evento de mucha importancia. Marcelo, sin mayor preámbulo, te cedo la palabra para que por favor nos leas un resumen de currículum tan largo del profesor Everardo y posterior dar inicio a esta charla. Muchísimas gracias y sean bienvenidos todos. Gracias, querida Cita. Primero que todo, quiero agradecer al profesor Elizondo. Para mí, en lo personal, es un gran honor tenerlo aquí en la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Nuevo León, y más porque ya hace un tiempo fue mi profesor en la maestría en Administración Pública. Para mí, profesor, es un gran honor tenerlo. Y bueno, voy a leer su currículum rapidísimo, que hice un ejercicio de mucha depuración del currículum, pero bueno, ahí va. El profesor Everardo Elizondo Almaguer es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, es maestro en Economía y candidato a doctor en Economía por la Universidad de Wisconsin. Obtuvo un diplomado en tributación en la Universidad de Harvard. Fue gerente en el Departamento de Estudios Económicos de la Compañía General de Aceptaciones Grupo Serfín. Fungió como director de Estudios Económicos del Grupo Industrial Alfa, director de Index, Economía Aplicada y director de Investigaciones Económicas en Grupo Financiero Bancomer. Fue nombrado subgobernador del Banco de México en la administración del presidente Ernesto Zedillo y ratificado por el presidente Vicente Fox. Ya en el área académica, fue fundador y director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de ser profesor de la misma, de la Escuela de Economía y de la Escuela de Graduados del TEC de Monterrey, así como investigador, visitante en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas. Participa regularmente como pluma, como escritor en los periódicos El Norte y Reforma. Actualmente es miembro del Consejo de Administración de Autlán, Racini, Grupo Financiero Banorte, Cemex y Gruma. Y por último, fue distinguido por la Universidad Autónoma de Nuevo León con el reconocimiento a la excelencia en el desarrollo profesional, otorgado por primera vez a un egresado de la Facultad de Economía. Profesor Elizondo, muchas gracias por aceptar mi invitación. Adelante con su charla y aquí en la Barra Mexicana Colegio de Abogados, usted tiene la puerta abierta y es muy bienvenido. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a la Barra de Abogados, capítulo Nuevo León, que debe ser, con la excepción del Distrito Federal o quizás incluyendo el Distrito Federal, pues la barra más importante de la República, ¿no? Gracias en particular al licenciado Marcelo González por la invitación y la oportunidad entonces de platicar con ustedes sobre el tema que titulé yo, como lo ven ahora ustedes en su pantalla, la resurgencia de la inflación. Y le puse de subtítulo o de agregado datos y políticas económicas. Por políticas económicas quise decir las políticas económicas encaminadas a tratar de controlar el problema, ¿no? Claro que, como dijo Cita, el tema es absolutamente relevante en la actualidad y no necesita explicación. No necesita explicación el que yo haya escogido hablar específicamente de este fenómeno en las circunstancias actuales, porque el hecho es que la inflación estuvo controlada mayormente en el año 20, en buena medida como consecuencia del confinamiento de la población y del cierre de las actividades económicas ocasionado por el virus, el famoso, más bien el infame coronavirus, ¿no? Pero resulta que
En el año 21 y sobre todo en los meses más recientes, la inflación ha venido repuntando y repuntando con, como dicen un poco en inglés, con venganza, ¿no? Con más vigor del que se había supuesto que ocurriría por parte de los analistas. Y efectivamente esto que voy a hacer con ustedes, si me tienen suficiente paciencia en los próximos minutos, es más una charla que ninguna otra cosa, ¿no? Y entonces voy a empezar en la siguiente filmina, Samira. Por cierto, Samira Castillo es mi asistente, es un economista de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es muy eficiente, ¿no? De hecho, tengo que agregar que parte de las gráficas, si no es que todas, pues ella intervino en su elaboración, de manera que si le encuentran algún error, atribúyanselo a Samira más que a mí, ¿no? Déjame empezar pues con lo básico, ¿no? Unas cuantas definiciones muy rápidas para entendernos mejor en lo que sigue, que ya es un poco más analítico, ¿no? La primera parte, ¿no? Para calificar este aumento de precios como inflación, los economistas precisamos que se trata de un aumento significativo. O sea, una inflación del 1% es algo que apenas es parte de un ajuste estándar en una economía, ¿no? Y no admite, por así decirlo, el calificativo de significativo. Tiene que ser persistente, no es un aumento de una sola vez en los precios, es un aumento que se repite, que se alarga en el tiempo el fenómeno. Y no es un aumento de unos cuantos precios en la economía, es un aumento generalizado de los precios. Por supuesto que los economistas y los estadísticos no podemos ver el comportamiento, esa es una mala expresión, la evolución de la totalidad de los precios en una economía. De manera que para medir el proceso usamos un índice de precios que se elabora tomando de la realidad, recolectando la realidad, en forma sistemática, en forma periódica, un número limitado de precios, ¿no? En el caso mexicano, el índice más usado se llama Índice Nacional de Precios al Consumidor y hasta hace no mucho tiempo ese índice lo elaboraba y lo publicaba el Banco de México. Ahora ese índice lo produce y lo pone a disposición del público cada 15 días. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, ¿no? En México, ese es el indicador más frecuentemente usado por prácticamente todo el mundo, ¿no? Los analistas, en general la prensa, los políticos, es el indicador que más veces, al que más veces se refieren. Desde luego los analistas, economistas, desglosan el indicador en una serie de subíndices y utilizan además un índice nacional de precios al productor y otras cosas que les sirven para darse una mejor idea de qué es lo que está pasando con la inflación. En Estados Unidos se produce un índice que se parece mucho al mexicano, que se llama Consumer Price Index, y ese lo elabora y lo difunde lo que se llama the US Bureau of Labor Statistics, y sirve, por supuesto, para los mismos propósitos de los indicadores que se producen en México y en otras partes del mundo, ¿no? En la siguiente, Samira. En México tenemos dos versiones, por así decirlo, del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
El más frecuente mencionado es el índice general, pero hay un subíndice del índice general que se llama subyacente, que mide la inflación subyacente. En Estados Unidos el término es algo así como core inflation, es decir, inflación nuclear, inflación que trata, este subyacente trata de eliminar algunas de las variaciones abruptas que ocurren en ciertos precios, en particular en los precios de los alimentos y los precios de la energía, ¿no? Entonces, concretamente, el índice subyacente no es otra cosa que el índice general del que se le han sacado, por así decirlo, esos precios en particular, los de los alimentos y los de la energía, ¿no? ¿Por qué? Bueno, precisamente porque, como estamos viendo en este momento en la economía mundial, los precios de la energía varían enormemente y entonces afectan la evolución del índice general. Los alimentos también en menor grado. Pero para tener una idea de la tendencia, no del momento, se supone que al eliminar esos precios del índice general y enfocarse un poco más en el indicador subyacente, se aprecia mejor la dirección en la que se va a mover la inflación, la que se ha movido en el pasado, la forma en que se ha movido en el pasado y la forma en que se va a mover proyectada en el futuro, ¿no? Desde luego, para propósitos de, por ejemplo, el nivel de vida de la población, pues es mucho más relevante el índice general, precisamente porque se llama así, Índice Nacional de Precios al Consumidor. El problema con la terminología es que si ustedes en particular piensan evaluar su situación en base al Índice Nacional de Precios al Consumidor, pues se van a encontrar con algunas sorpresas, ¿no? Porque el Índice Nacional de Precios al Consumidor incluye, como lo pretende, productos y servicios que no coinciden exactamente con la canasta de ustedes, con la forma de gastar de ustedes. De manera que no se debe pensar que este índice se aplica estrictamente a la posición de cada uno de los consumidores, sino de un consumidor hipotético, un mexicano hipotético o una familia hipotética, que no es exactamente la de ustedes ni la mía, ¿no? Pero bueno, eso es un asunto técnico que lo que quiero decir con él es que este índice general de lo que se trata o de lo que trata es de mostrar un panorama genérico, si vale el término y la redundancia cacofónica y un poco, ¿no? La meta formal del Banco de México es que la inflación sea 3% anual, medida en el Índice Nacional de Precios del Consumidor. Ahora, una de las preguntas que pueden ustedes tener es, ¿por qué el Banco Central tiene una meta para la inflación? Y la respuesta desde el punto de vista legal es que el Banco de México es un órgano del Estado mexicano y la Constitución y la ley del Banco de México le establecen como funciones al Banco Central, que es el Banco de México, la tarea de mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional, que es el peso, y mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional, pues, traducido al español más común y corriente, pues es mantener controlada la inflación. Porque entre más crece, por supuesto, la inflación, más rápido pierde valor la moneda. El banco ha pensado y ha decidido desde hace un buen número de años que su definición de cierta estabilidad es el 3% anual en el crecimiento de los precios. ¿Cómo se interpreta eso en la práctica? Desde luego, el banco no pretende que va a alcanzar el 3% todos los meses, todos los años sistemáticamente, ¿no?
De manera que el último párrafo define más bien en qué consiste la meta del Banco de México. La intención es que la mayor parte del tiempo la inflación se sitúe alrededor del 3%. Alrededor del 3%. No es una meta puntual. Es una meta que tiene que admitir desviaciones en el corto plazo porque hay una serie de cambios en los precios continuamente sobre los cuales el Banco de México no puede tener ningún control. Pero la idea es que esas desviaciones con respecto al 3% tiendan a suavizarse con el paso del tiempo y se tenga en promedio, por así decirlo, aunque no es una expresión exactamente apropiada, la inflación esté en el 3%. En la siguiente vemos los datos, por así decirlo, que son parte de lo que les ofrecí en el título de la charla, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con la inflación a lo largo de 6 años, ¿no? De enero del 15 hasta la fecha, al último dato que tenemos, que es octubre del 21, ¿no? La línea punteada que está en color verde es la meta de Banjico, ¿no? El 3% al que me referí yo hace un momento. La línea azul continua es el índice nacional de precios al consumidor en variaciones anuales. Eso quiere decir, se toma el índice en un mes cualquiera, de un año cualquiera, y se compara con el nivel del índice en el mismo mes del año previo. Y se pone en términos porcentuales. La línea roja continua es la trayectoria de la inflación medida no por el índice general, sino por el índice subyacente. Y como ustedes se pueden dar cuenta, la subyacente efectivamente muestra la característica que mencionaba yo en hace unos momentos, en la gráfica anterior. Es mucho más estable, por así decirlo, fluctúa menos que la inflación general. Los picos que presenta la inflación general están asociados precisamente con los incrementos abruptos de precios de la energía y de precios de los alimentos. Como la subyacente los excluye, la evolución, la trayectoria de la línea roja es más suave que la trayectoria de la línea azul, que el índice general. Como quiera, lo más interesante adicional de eso, que se presenta en esta gráfica, es que tuvimos un pico de inflación allá hace ya 4 años, una cosa por el estilo, ¿no? En donde la inflación estuvo casi como está, o más bien la inflación actual está casi como estuvo en octubre, el final del 17. Pero luego tendió a descender en general. La subyacente, eliminado la evolución de los energéticos y de los precios de los alimentos, no creció tanto como la general y desde luego no bajó tanto tampoco como la general, porque la general en el caso concreto del año 20 tuvo disminuciones muy rápidas asociadas con la caída de los precios de los energéticos, en particular del petróleo, y la caída de algunas materias primas alimenticias, como los granos. Y eso se reflejó más en el índice general que en el índice subyacente. Y ahora finalmente llego al año actual. Y aquí lo que ustedes pueden ver con claridad pues, es el repunte, la resurgencia de la inflación, a la que yo me refería en el título. Tanto la general como la subyacente han tenido un aumento muy pronunciado en los pasados meses. De hecho, durante todo el año del 21, casi sin excepción, en la subyacente sin excepción, la inflación ha venido subiendo. Y en el caso de la general, como ustedes pueden ver en el último punto referente a octubre 21, que es el último dato que se tiene, la inflación está por arriba del 6%, ¿no? Estos son los datos más amplios, los de mayor cobertura, por así decirlo, referidos a la inflación. Ahora, como dijo Cita, cuando me hizo favor de introducir la charla, este fenómeno no es particular de México en este momento.
La siguiente gráfica, Samira, es la trayectoria reciente de la inflación en los Estados Unidos, medida, como comenté yo hace un rato, por el Consumer Price Index, también en términos porcentuales. Y bueno, prácticamente tenemos la misma inflación en México que en los Estados Unidos, en parte por las mismas razones, porque lo que ha habido es un incremento de precios a nivel mundial en algunos de los rubros más importantes de la canasta que se toma para calcular el índice de precios, ¿no? El fenómeno no es solo de México y no solo de Estados Unidos, como ya pueden ver ustedes acá. Si tuviéramos una gráfica, que no quise abrumarlos con mucha información de ese tipo, si tuviéramos una gráfica referente a Europa, veríamos que también en Europa la inflación ha venido subiendo en el año 21. Si recuerdo bien, el dato más reciente referente a la Unión Europea es de un 3,5%, ¿no? Por razones peculiares distintivas de esa región, los precios no han crecido tanto como en Estados Unidos y como en México. Y recientemente estaba leyendo el caso extraordinario literalmente hablando, de que en Japón no ha habido mucha inflación, prácticamente ninguna inflación. Y si uno refiere el asunto en términos exclusivamente japoneses, no es tan extraño, porque Japón ha sido durante mucho tiempo una economía en donde no hay inflación, por razones que tienen que ver fundamentalmente con la estructura de la economía japonesa y con otra serie de políticas sobre las que no voy a abundar. Pero no es exagerado decir que en este momento la inflación es un fenómeno prácticamente mundial. Ahora, la pregunta más importante después de considerar la realidad, que es esta, la realidad que muestra la inflación medida por estos indicadores, la siguiente pregunta es, ¿qué pasó, no? Y aquí la verdad, como es usual pues prácticamente en todos los temas importantes, y la economía no es una excepción al respecto. Hay varias explicaciones. La que ustedes han ido oyendo con más frecuencia en la televisión y han leído en la prensa, casi seguro, es que se trata de una especie de rebote. Y se ha enfatizado el calificativo de transitorio, de temporal, que ha venido después de la pandemia. Y dicho en otros términos, lo que está diciendo esta explicación es más o menos lo siguiente. Como dije yo hace rato, el caso del 20 resultó en un aumento muy bajo de precios, porque la demanda estuvo deprimida por la población en sus casas y sin gastar, y en consecuencia, cuando se mide los precios en el 21 comparado con precios muy bajos en el 20 y se expresan en la forma de un aumento porcentual, el resultado es esto, que es un rebote. Y por eso puse yo rebote entre comillas. Y es en función de esa explicación que muchos analistas, muchos políticos han estado insistiendo que se trata de un fenómeno transitorio, de un fenómeno temporal, que las cosas van a retornar de alguna manera a cierta normalidad en algún momento del año 22. Desafortunadamente para esta explicación es que pasan los meses y lo temporal se alarga, ¿no? O como dice una canción argentina, estas cosas se ven en un horizonte que cada vez se aleja más, ¿no? Y se ha venido postergando el momento esperado de que la inflación se controle de nueva cuenta, ¿no? ¿Por qué ha venido sucediendo esto? Porque
se agrega la explicación, esto que está pasando en los precios es consecuencia de problemas que no son duraderos, problemas de abasto, de oferta, pues. Y específicamente se ha señalado el caso concreto de los microprocesadores, del transporte marítimo, de la mano de obra. Y sobre todo lo último es un caso verdaderamente fascinante desde el punto de vista económico, ¿no? Porque en el caso de los microprocesadores lo que hubo fue una caída abrupta de la demanda en el año del 20, simplemente porque no había demanda para los productos que incluyen los procesadores, los microprocesadores, los automóviles, las lavadoras, las televisores, etcétera. Y entonces hubo por ahí un rezago a la hora de que la economía se abre y empieza la demanda de este tipo de productos a crecer. Los productores no han tenido capacidad para responder a esa demanda. Y bueno, al parecer los principales productores de este tipo de cosas están ofreciendo, entre comillas, normalizar la oferta de microprocesadores el año del 22 en alguna parte. También ha habido una insuficiencia de transporte marítimo y de la capacidad de los puertos para descargar los barcos que llegan a fondearse, ¿no? Esto pues ha tratado las autoridades en distintos países de aliviarlo, pero no es tan sencillo, ¿no? Entre otras cosas porque una vez que los contenedores se descargan y que ya están en puerto, el siguiente problema es cómo moverlos, y para moverlos se necesitan trailers, y los trailers no tienen choferes. Hay una escasez de choferes en los principales puertos del mundo, o cuando menos el más importante en Estados Unidos, que es Long Beach, California. Y este problema de escasez de choferes se ha ampliado, y al parecer, o se ha ampliado en entendimiento, y ahora resulta que hay una escasez de mano de obra en general, en la economía norteamericana en particular. No hay una sola explicación de nueva cuenta de por qué hay una escasez de mano de obra, ¿no? Pero una de las razones que se aducen al respecto pues, es relativamente sencilla, ¿no? Y es de que el gobierno norteamericano le ha enviado cheques a la población en sus casas, ¿no? Pero obviamente pues eso está sujeto al hecho de que no estés ocupado. Si vuelven a trabajar, pues el cheque se va a suspender. Y entonces, entre estar en casa recibiendo un cheque por una X cantidad y trabajar 8 horas y recibir un cheque por una cantidad un poco mayor, pues obviamente una parte de la población ha decidido no reincorporarse al mercado de trabajo. Hay otra parte de la población que se salió de la fuerza de trabajo durante el 20 y que ya ha decidido no regresar, ¿no? Que ha decidido ya quedarse en definitiva fuera del mercado. Y así por el estilo. Eso le dio pie, por ejemplo, y concretamente al presidente López Obrador, ahora que fue de visita, más bien de visita formal, de trabajo, a la reunión trilateral, para decirle al presidente Biden y al primer ministro Trudeau que si les falta mano de obra, pues deberían flexibilizar la entrada de migrantes, ¿no? Y bueno, pues esa es una sugerencia que se ha planteado muchas veces en Estados Unidos, mucho antes de este caso concreto, pero pues tiene problemas de suyo el asunto, de toda naturaleza, problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos, y no es tan simple abrir la frontera tan abruptamente para la mano de obra, ¿no? Bueno,
Ese es un enfoque, el enfoque de que los problemas son del lado de la oferta, del lado del abasto de bienes y de servicios. El otro enfoque, que es no alternativo, sino, por cierto, complementario, es que la inflación es un resultado de un exceso de demanda asociado con una política debidamente llamada expansiva, tanto en lo fiscal como en lo monetario. ¿Qué quiere decir eso concretamente? Bueno, pues que en el lado fiscal, frente al caso concreto del coronavirus y su impacto negativo sobre la economía, sobre la actividad económica, los gobiernos decidieron gastar masivamente. En el caso norteamericano, por ejemplo, con un aumento tan fuerte del gasto público como no tiene antecedentes de la Gran Depresión de los 30, ¿no? Y en el caso de las políticas expansivas monetarias, el significado de eso concretamente es que los bancos centrales bajaron la tasa de interés, inyectaron liquidez en la economía bajando la tasa de interés, con el propósito de aliviar la situación crediticia y de liquidez de las empresas y de las personas. Pero a eso, ahora que la pandemia se ha controlado vía la masificación de la vacunación, hay una demanda que se comprimió, por así decirlo, que se pospuso en el 20 y que explota en el 21, cuando la economía se ha abierto, cuando la población vuelve a las calles y a las tiendas y al trabajo, la demanda se hace presente. Y esa expansión de la demanda enfrentada a problemas de abasto de corto plazo resulta en qué? Necesariamente en un aumento de precios. Por eso la última parte, el último renglón de lo que les estoy exponiendo, le pongo en inglés all of the above, ¿no? O sea, la explicación no es exclusiva, no es de un solo factor operando, sino de varios factores, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. En la siguiente, me voy ahora finalmente a las políticas correctivas o controladoras de la inflación. Las primeras, las más obvias, pues son este grupo de medidas, sobre todo que se han puesto en práctica en los Estados Unidos para ampliar lo que se llama un cuello de botella, ¿no? Es decir, por el lado de la oferta. Y entonces, pues allá en Del Bravo se ha decidido que los puertos van a trabajar las 24 horas, los 7 días, que se van a dar estímulos a la producción, que se están viendo, por supuesto, para incentivar la afluencia de trabajadores, aumento generalizado de los salarios con la esperanza de atraer esa mano de obra que es faltante, ¿no? Por el lado de la demanda, las políticas se han concentrado en moderar el crecimiento de la demanda. ¿Y cómo se hace eso? Aumentando la tasa de interés, reduciendo la liquidez en la economía. ¿Cómo es que opera esto, ¿no? De moderar la demanda a través de un aumento de la tasa de interés. Bueno, la tasa de interés es el costo del crédito, ¿no? Entonces, cuando aumenta la tasa de interés, porque así lo determinan los bancos centrales, una tasa de interés en particular, la de corto plazo, el resultado es que se desincentiva el uso del crédito para la adquisición de bienes de consumo duradero y para la adquisición, entre otras cosas, de viviendas, que es el bien de consumo duradero más duradero de todos, ¿no? Y en el caso de las empresas, el aumento del costo del crédito lo que hace es reducir la demanda por el lado del gasto de inversión. Eso es todo lo que es básicamente las políticas o son básicamente las dos políticas más importantes para controlar el crecimiento de los precios. La última que se ha utilizado recientemente en Argentina, un ejemplo estándar de una reacción gubernamental frente a una inflación políticamente
crítica, es que Argentina estableció un control generalizado de precios y de servicios, de precios de bienes y de servicios del orden de 1.400 y pico, si recuerdo la cifra de prensa, de 1.400 y pico de artículos y de servicios, ¿no? En México tenemos algunos precios controlados, pero no hay un control generalizado de precios, ¿no? Hay, eso sí, la vigilancia de Profeco, que cuando considera que algunos aumentos de precios no corresponden, como dicen las autoridades, a presiones de costos, las consideran inadecuadas, inapropiadas y toman una serie de medidas, tanto como de propaganda, por así decirlo, es decir, publicitarias en el sentido de que se indica dónde y quiénes están haciendo los aumentos de precio, como en el caso de los energéticos, pues intentar limitar el crecimiento de los precios al ritmo general de la inflación, es decir, mantenerlo en términos reales. Los controles de precios son una medida, yo diría que desesperada, es una medida obsoleta. Todo el mundo sabe desde hace mucho tiempo que los controles de precios a fin de cuentas no funcionan, ¿no? Y que crean escasez, que crean mercados negros, que inducen conductas ilegales y que a final de cuentas no pueden controlar la inflación. Pero yo diría que en el mundo real los controles de precios son políticamente inevitables en condiciones de emergencia como es la que pasa Argentina, en donde la inflación es 50%. Nosotros estamos preocupados con razón con una inflación del 6 y algo por ciento, y los argentinos tienen en las manos, o el gobierno de Argentina tiene en las manos una inflación de 50%, 50 y algo, que es una de las explicaciones de por qué el partido en el poder pues ha perdido el control recientemente de la legislatura, ¿no? Y tiene en un predicamento pues al actual presidente, Alberto Fernández, porque la inflación, sobre todo de esos niveles, pues es un irritante social muy importante. ¿Qué ha hecho México en el caso concreto, en nuestro reciente, en la siguiente? El Banco de México ha aumentado la tasa de interés. Hace no mucho la tasa de interés llegó a estar en 8%, viene la pandemia, viene la contracción de la economía el año pasado, que ustedes conocen de sobra, un 8% en el PIB, y el banco reduce muy rápido la tasa de interés objetivo de la institución del 8% hasta el 4%. Resurge la inflación, como he dicho varias veces y que enfaticé en el título, y el Banco de México ha decidido aumentar la tasa de interés. Entonces, esos escaloncitos que ven ustedes en la última parte de la línea roja son incrementos de 1/4 de punto en la tasa de interés, hasta el más reciente hace unos cuantos días. Y lo más probable es que, según dicen los analistas, que el Banco de México vuelva a aumentar la tasa de interés antes del fin del año, otro 1/4 de punto, y que entonces la tasa de interés termine en 5.25 en diciembre. ¿Qué va a pasar en el 22? Es lo que trato de contarles en la última gráfica para dejarles un espacio, o en la penúltima, para darles un espacio a preguntas y respuestas durante unos minutos. Estos son los pronósticos, entrecomillado el nombre, los pronósticos macroeconómicos para el año 22. Y para el cierre del 21, que ya no es mucho de pronóstico para el cierre 21, porque pues ya estamos al final de noviembre, ¿no? La inflación pues va a estar en alguna parte alrededor del 7, yo creo, el paso que vamos, ¿no? Este pronóstico del 6-7 a mí se me antoja un poco optimista, ¿no? El producto, o sea, esta cosa que se llama Producto Interno Bruto, se supone que debe crecer un 6%. Muy probablemente crezca un poco menos. La tasa de interés, ya dije, va a terminar, esa es la tasa de interés objetivo de Banxico en 5.25. Ese es un pronóstico relativamente sencillo de hacer.
Y el último, el referente al tipo de cambio es una adivinanza. Nadie sabe con precisión en qué va a terminar ni este año, ni el anterior, ni el próximo, el tipo de cambio. No hay una manera científica de pronosticar los precios de los activos y en particular los tipos de cambio. Esta es yo creo que una adivinanza educada que por lo pronto, si las cosas siguen como van, pues yo aprobar es ser una subestimación porque el tipo de cambio ya anda en 21 pesos y algo hoy en la mañana, ¿no? Para el año 22, en parte por esto que comenté antes de la temporalidad de algunos de los incrementos y el alivio de algunos de los cuellos de botella, se supone que la inflación va a estar cerca del 4% en lugar del 7% de este año. El PIB se va a desacelerar porque este 6% del año 21 pues es simplemente un rebote sobre la economía deprimida del 20, de manera que no refleja realmente el vigor, la robustez, la capacidad de crecimiento de la economía, que se empieza entonces a normalizar en el año 22 y vamos a volver un poco por arriba de lo que es estándar o lo que ha sido estándar en la economía mexicana por un cuarto de siglo, que es un crecimiento del 2 y pico por ciento. Probablemente más adelante, si las cosas siguen como van, la tasa se aproxime todavía más al 2%, ¿no? La tasa de interés, la idea de los economistas en general, esto es una encuesta que levanta periódicamente Citibanamex entre economistas. Esperan que el banco siga aumentando la tasa de interés mientras no controle la inflación adecuadamente y la inflación no retroceda hasta aproximarse a la meta del banco. Y bueno, pues como ustedes ven, si la expectativa para el 22 es 3.9 y la meta del banco es 3, pues lo lógico es que el banco siga una política de elevación del costo del crédito en el año 22. Sobre el tipo de cambio no tengo mucho que decir, excepto algo que ustedes ya conocen y que seguramente han vivido. Y es que el peso es una moneda débil en términos históricos y la tendencia en general ha sido a la depreciación. Para algunos de ustedes seguramente se acuerdan de que, bueno, pues allá al final del sexenio de Carlos Salinas, el tipo de cambio eran 3 pesos por dólar, ¿no? Claro, ustedes dirán, pues eso hace muchos años, sí, pero entre 3 y 21 hay un factor de 7, ¿no? De manera que la tendencia histórica a la depreciación del tipo de cambio, pues es evidente en las estadísticas, ¿no? Muy bien. Conclusiones para ya no alargar mucho más esta charla, ¿no? No es exagerado decir que estamos hablando de uno de los problemas económicos más importantes. Tanto aquí como en Estados Unidos como en Europa, el asunto del alza generalizada de los precios es verdaderamente un fenómeno que ocupa y preocupa, o debería decir preocupa y ocupa a las autoridades fiscales y sobre todo a las autoridades monetarias. En alguna parte dije yo recientemente, no es una época fácil para ser banquero central. Al revés, yo creo que es un tiempo bastante complicado. ¿Por qué la complicación? Porque quieren controlar la inflación los bancos centrales, pero al mismo tiempo no quieren provocar que la recuperación se aborte. Y entonces el equilibrio que necesitan guardar entre esos dos problemas implica un manejo muy fino de los instrumentos de política económica. Y ese manejo fino, obviamente, pues involucra riesgos muy importantes de errores, ¿no? ¿Por qué este asunto de la inflación es un problema económico? Es una enfermedad del sistema económico. Distorsiona las señales que reciben los agentes económicos en los mercados. Y entonces hace que el sistema sea más ineficiente o menos eficiente, si ustedes quieren. ¿Qué más hace? Empeora la distribución del ingreso, porque en un proceso inflacionario son los estratos más bajos de ingreso los que más resienten el problema.
Entre más alto el nivel de ingreso, más capacidad de defensa tienen las familias, los agentes económicos en general, para manejar el fenómeno, o cuando menos para sortear los principales efectos negativos de la inflación. Abajo no. Entre más abajo, más incidencia tiene la inflación negativa. Bueno, ¿qué va a hacer Banco de México? Lo que ha venido haciendo, aumentar la tasa de interés. Seguro lo va a hacer de nueva cuenta en el futuro próximo, o casi seguro, porque eso depende de una serie de factores sobre los cuales yo no puedo, o nadie tiene ahorita una opinión definida. Pero de eso hablamos más adelante si tienen ustedes interés. ¿Qué va a hacer el FED? El FED lo más probable es que aumente la tasa de interés en el 22. Por lo pronto lo que ha hecho es algo que se llama un tapering, que es simplemente una reducción de la compra de valores que hace el FED para inyectar liquidez en la economía. Lo va a reducir, ya anunció su reducción, lo va a poner en práctica, creo, si no es que ya lo empezó, ya no estoy muy seguro de eso. Y el siguiente paso es elevar la tasa de interés, en donde la tiene ahorita, que es prácticamente 0.25, va a empezar a subirla en el año 22. Lo va a hacer muy gradual. El nuevo jefe, el jefe del FED, del presidente de la Junta de Gobierno del FED, el presidente Biden de nominar para un segundo periodo. Y en todos los mercados esperan que el señor Powell, que así se llama, Jerome Powell, pues eleve la tasa de interés en el 22, porque va a estar enfrentando pues, este problema de inflación que necesita control, ¿no? Bueno, creo que ya agoté el tiempo que yo mismo y el licenciado González me propuso para esta charla. Y de aquí en adelante depende de ustedes, ¿no? Si tienen algún punto en particular que quieren que trate de aclarar, o de elevar el nivel de la confusión en caso de que la explicación sea muy, muy compleja, pues este es el momento oportuno, ¿no? Pues muchísimas gracias, profesor Elizondo. Mientras estamos esperando aquí las preguntas en el chat, yo tengo una pregunta, siguiente pregunta. Este fenómeno de inflación es un fenómeno global. Estamos en un mundo globalizado y parte en eso que la pandemia nos pegó como nos pegó, no nada más desde el punto de vista de salud, sino también políticas y economía. La política correctiva del incremento de la tasa de interés, yo creo que es nada más una de las políticas, pero ¿qué va a pasar con la problemática que ha estado haciendo, seguir haciendo, mandando los cheques, los stimulus checks? No va a resolver la problemática de falta de personal en donde sea necesario. La problemática de falta de carbono en China, donde China ya no tiene la misma capacidad de producir por falta de estos recursos. La problemática en Europa, digamos que la presión de parte del presidente Putin respecto al suministro de energía, de gas, son fenómenos que de cierta manera nos van a producir estos efectos de inflación, y no podemos aislarnos de estos fenómenos o de estas políticas de ciertos países. ¿Hasta dónde podemos o hasta dónde tiene límite este fenómeno y hasta dónde es capaz de llegar esta inflación? Mire, yo creo que si alguna cosa han mostrado los sistemas económicos de Occidente, ahora incluyendo, por supuesto, en esa generalización a la economía, a las principales economías de Asia, es su capacidad de respuesta. Los mercados son extraordinariamente ágiles si los gobiernos no interfieren mucho, ¿no? La caída de la producción en el año 20, por ejemplo, no fue tanto un asunto de reacción de mercados, fue una consecuencia del confinamiento obligado de los gobiernos, de la población y el cierre de los establecimientos.
Ahora la apertura ha sido relativamente rápida y entre menos interfiera el gobierno con esa apertura, más rápido los mercados pueden ofrecer la producción que se necesita para que la demanda no presione tanto los precios, ¿no? Pero el problema es, como estamos viendo en el caso concreto de Europa, pues resulta que la resurgencia, y vuelvo a usar el término, la resurgencia del coronavirus está provocando que algunos de esos gobiernos vuelvan a intervenir en la economía, cerrando de nueva cuenta los establecimientos, confinando de nueva cuenta a la población en sus viviendas. Y entonces pues, el sistema no puede resolver lo que de otra manera es la solución de los problemas de abasto, que son los precios altos precisamente. Los precios altos incentivan a los productores a regresar al mercado con rapidez, pero siempre y cuando algunas de las cosas que son indispensables para que el mercado reaccione estén liberadas de interferencia gubernamental. Algunos de los problemas que usted menciona son de estructura y no se pueden resolver de la noche a la mañana, pero no son problemas nuevos. Si esos problemas fueran la causa de la inflación, debería haber habido inflación desde el año 2019 y no la había. De manera que lo que estamos viendo es efectivamente, creo yo, una combinación que traté yo de explicar entre problemas de abasto de corto plazo y esta demanda que estuvo soterrada en el año 20, ¿no? Por eso, una parte de las políticas están orientadas a abrir los cuellos de botella y la otra parte a moderar el crecimiento de la demanda. Ninguna de esas cosas es ni instantánea ni fácil. Por eso es que cada vez más la opinión de los analistas se inclina a creer que la inflación no va a ser tan transitoria y tan temporal como se había supuesto, ¿no? De hecho, estuve leyendo en días pasados y lo comenté en un grupo de economistas, un artículo que apareció en el New York Times de Paul Krugman, diciendo que, bueno, pues que reconociendo, casi a la letra dice, pues la inflación no ha sido tan transitoria como esperábamos. Y bueno, alguien debía decirle, pues más bien como esperaba usted, señor profesor, porque muchos economistas estuvieron insistiendo en que la inflación no iba a ser exclusivamente de corto plazo, ¿no? Pero es mucho esperar de Krugman que se retracte de lo que dije. Pero en fin, esa es una anécdota que ilustra las dificultades que tenemos ahorita para interpretar el fenómeno, ¿no? Muchas gracias. ¿Algo Gracias. más? Profesor, tengo una pregunta. Me llamó la atención, profesor, que cuando usted presentó la encuesta Citibanamex donde señaló un pronóstico macroeconómico donde refiere la inflación, usted utilizó un concepto que me gustó, me agradó, pero me llamó la atención. Adivinanza educada. Entonces, no lo vi como que muy convencido de esa metodología. La pregunta es esta. La pregunta es esta. Sobre el crecimiento económico bajo su consideración, en una charla de café o tomándose una cerveza, y si le preguntan, ¿qué debemos esperar sobre el crecimiento económico? ¿Qué es lo que diría usted con todo este escenario que nos ha planteado usted? Bueno, cuando dije concretamente adivinanza educada, me refería específicamente, creo que me refería específicamente al tipo de cambio. Okay. Porque insistí en que no hay ningún modelo que yo conozca de pronósticos del tipo de cambio que sea sistemáticamente acertado. Hay buenas conjeturas, hay adivinanzas, por eso le llamaba yo educadas, porque están fincadas en una serie de elementos que no son del dominio general, pero son adivinanzas. Y no creo que exagere si le digo lo siguiente, ¿no? Si alguien supiera, lo he dicho muchas veces, pero la gente cree que es una broma y no es, ¿no? Si alguien supiera con precisión el futuro del tipo de cambio del peso con el dólar, del euro con el dólar, del yen con el dólar, con una vez que la acertara,
tendría para no volver a trabajar en los días de Por su vida. supuesto. Y tampoco sus generaciones posteriores. Claro. Pero lo cierto es que nadie sabe eso, precisamente porque es una variable que es prácticamente imposible de predecir, ¿no? Y una de las explicaciones, esta es muy sencilla, una de las explicaciones de la variabilidad del tipo de cambio y de la dificultad de pronóstico es que su evolución depende, su trayectoria depende de las sorpresas. Y por definición, las sorpresas es algo que usted no conoce por anticipado, porque si no, no serían sorpresas, ¿no? Entonces, Claro. verbigracia, ¿no? La lira turca se ha desplomado recientemente. Era predecible en cierto sentido, pero no tanto. ¿Cuál fue la sorpresa? La sorpresa fue que el presidente Erdogan ha insistido en que el Banco Central no aumente la tasa de interés. Bueno, pues ya está, ¿no? Digo, si hay un proceso inflacionario en Turquía muy pronunciado y no dejan que el Banco Central lo controle, pues la pérdida de poder adquisitivo de la lira turca va a ser más pronunciada que la del euro. ¿Y cuál va a ser el resultado? Pues que la lira turca se va a depreciar. Antes de que eso ocurra, los mercados se anticipan y deprecian la libra turca, ¿no? Si alguien me dice que sabía con precisión a dónde se iba a desplomar la lira turca, me voy a permitir ser escéptico, ¿no? Porque no vive en París a todo lujo, ¿no? Sin volver a agarrar una pluma o hacer un escrito para un juzgado en su vida, ¿no? Entonces no es creíble, ¿no? A eso me refiero. Ahora, en particular con los otros números, comenté de paso también que yo soy un tanto más pesimista que el común de los pronósticos que vimos ahí, ¿no? Que es una media, por cierto. Esa, si me acuerdo bien, es el promedio de los pronosticadores, ¿no? O de los números que presentaron los pronosticadores. No sé si es la media o la mediana, creo que es la media, hasta donde acuerdo a ver lo que quiere decir que hay extremos, ¿no? Hay gente Claro. que está por encima de eso y gente que está por debajo. Yo creo que yo estoy por arriba de esos, en el caso de la inflación y del tipo de cambio, y estoy por debajo en el caso del crecimiento del PIB, ¿no? No me atrevo a más, ¿no? Eso es lo que... Gracias, profesor. Esa era la respuesta que yo más o menos quería, o sea, como que más de su sentimiento, de su lógica, y se lo agradezco muchísimo. Tengo otra pregunta, profesor. Si meternos mucho en temas como de política, partidista, etcétera, etcétera, bueno, que es inherente a la pregunta, es absurdo que le diga eso, pero ¿qué tan serio es para usted el impacto del entorno político que existe ahorita? O sea, ¿cómo nos está pegando el entorno político y las decisiones políticas en todo este tema de la inflación? ¿Tiene algún impacto, alguna relevancia o cómo va eso, profesor? No, mire, yo creo que tiene un impacto no solo en la inflación, tiene un impacto también concretamente en la actividad económica en general, ¿no? Eso lo he dicho yo en muchas ocasiones en esos artículos que publico una vez a la semana en El Norte y en Reforma. A mí me preocupa en particular que se ha creado un ambiente que no es el más propicio para la inversión. Y eso se traduce en el medio plazo y en el largo plazo en una tendencia a una relativa lentitud del crecimiento de la producción y entonces del ingreso de la población y entonces del bienestar de la población. Eso es muy preocupante, muy preocupante. La otra parte preocupante es, por supuesto, que el gobierno insista en el caso concreto de los precios de los energéticos, y eso venía desde hace ya un buen tiempo, en que los precios no se ajusten a mercado, sino que van a estar de alguna manera regidos por la inflación general, en el sentido de que los precios de los energéticos no crezcan más que la inflación. Pero no tiene eso mucha lógica económica. ¿Por qué va a ser así? Si hay una escasez de oferta de petróleo, por cualquiera que sea la razón, o de carbón, por cualquiera que sea la razón, el resultado va a ser un aumento de precios a nivel mundial. Y como se trata de un commodity, de una materia prima que tiene mercado global, como dijo Cita, no hay manera de evitar que eso se transmite a costos.
Entonces, si se impone un crecimiento artificial, pues hay un control que no es lógico en la evolución de los precios. Ahora, dicho eso, la otra parte que es muy importante, muy, muy importante, desde el año 94 a la fecha, es la autonomía del Banco Central. Ese es, si ustedes toman, si hacen un corte en el tiempo y ven la inflación antes de la autonomía del Banco de México y después de la autonomía del Banco de México, van a encontrar una diferencia que no es de grado, es de clase. Y la explicación es precisamente que el Banco Central tiene ahora la capacidad de controlar la emisión de dinero, a final de cuentas, y entonces, pues el crecimiento de la inflación. Eso no ha cambiado, ¿eh? El banco ahora, frente a la inflación, pues ha aumentado la tasa de interés, que es exactamente lo que tiene que hacer un banco central, cuyo mandato constitucional es controlar la inflación. Si no es un asunto de que el banco quiera, ese es el mandato legal que tiene. Otro elemento interesante, y con ese termino la respuesta, no le quiero alargar mucho más. El gobierno federal, en particular el presidente de la República, tiene en mente controlar la situación fiscal y lo ha hecho en ese sentido muy bien. No hay un desorden fiscal, el déficit está bajo control, el endeudamiento en consecuencia no ha crecido. ¿Qué significa eso? Entre otras cosas, bueno, significa que los calificadores de la deuda mexicana están relativamente tranquilos. El horizonte no les convence mucho, pero siguen calificando bien la deuda mexicana. Todavía. ¿En qué se refleja eso? En el tipo de cambio. Porque si las calificadoras y el público en general pensara que el desorden fiscal va a traducirse tarde o temprano en un desorden cambiario, el tipo de cambio se depreciaría con rapidez y eso afectaría la inflación. Pero la disciplina fiscal ha mantenido en cierto sentido una especie de anclaje sobre la evolución del tipo de cambio. O cuando menos es una parte de la explicación. La otra parte de la explicación es más compleja y es que el dólar se ha debilitado o se había debilitado en general con respecto a las monedas de países subdesarrollados, incluyendo el peso mexicano. Ahora que la expectativa es que el Fed aumente las tasas de interés, el dólar tiende a fortalecerse y el precio del peso a crecer, ¿no? O el precio del dólar a crecer y el precio del peso a debilitarse, ¿no? Que eso es lo que está sucediendo en estas últimas semanas, al parecer, ¿no? Esa es una buena explicación del fenómeno. Así que tiene razón, por supuesto, el entorno político pues es inevitablemente, tiene inevitablemente impacto en la evolución económica. Una buena parte de la explicación es, y con esto me callo ya, es que esto que hacemos nosotros los economistas originalmente se llamaba economía política, ¿no? Okay. Porque andar haciendo este tipo de conjeturas económicas sin enmarcarlas en el contexto político, pues es desconocer la realidad, ¿no? Una buena parte de las políticas económicas y sus efectos se deciden en la arena política. Y si no, y si cree que eso es una exageración, pregúntele al presidente Biden. ¿Ah? ¿Qué pasó con su programa de los 3 billones? Pues que va en 1 billón y algo. ¿Por qué? Pues porque políticamente no lo puede hacer, ¿no? Aunque yo creo que además era exagerado el paquete, pero esa es otra historia, ¿no? Lo cierto es que no lo ha podido poner en la práctica precisamente por las condiciones políticas en los Estados Unidos. La división, la polarización entre demócratas y republicanos, la decisión en parte de su propio partido. Bueno, esas son las consideraciones que tienen que entrar en cualquier análisis que tenga pretensiones de realismo al hablar de economía, ¿no? Pero eso es para otra plática, ¿no? Que ya la tendremos, profesor. Cita, ¿tienes sí. alguna pregunta que hacerle al profesor Elizondo? Yo no tengo más preguntas. Obviamente tendré más preguntas, pero por respeto del tiempo de todos, yo creo que concluimos con esta charla, salvo que alguien tenga más preguntas, pero no veo más preguntas.
Y no me queda otra que agradecerle enormemente al profesor Everardo por esta charla tan agradable, que obviamente podríamos continuar con, como dijo Marcelo, con cheves y con tequila sin continuar. Pero pues muchísimas gracias y Es un gracias a placer. todos. Y gracias a todos. Agradezcaselo a Marcelo, que es el autor intelectual de esta Sí, también de esta estoy agradeciendo presentación. a Marcelo, ya se le agradeció, pero sigo agradeciendo. Muy bien. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Ahora, si algo salió mal, reclámeselo a Marcelo también, ¿no? Todo quedó excelente. Samira, quedó excelente. Samira, ningún error. y está grabado, que lo que salga mal de las gráficas se le reclama al profesor. Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes. Querido profesor, muchas gracias. Aquí en la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Nuevo León, tiene las puertas abiertas. También hacer mi reconocimiento a nuestra presidenta, Zita Horvat, por la iniciativa, por el ímpetu que tiene como presidenta. Y pues bueno, el objetivo de nosotros es abonar más allá de nuestra disciplina jurídica. También como abogados tenemos que abrir nuestros horizontes, ampliar nuestra mirada y tener un enfoque multidisciplinario. Y eso es lo importante. Y en la Barra, aquí en nuestro capítulo y en los demás capítulos, naturalmente, tenemos ese objetivo. Profesor, le mando un fuerte abrazo y estamos a sus órdenes. Hasta luego, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Gracias. Bye. Bye bye.